No, muchísimas gracias a usted por esa introducción tan bonita y espero que les parezca la presentación tan útil como él dice que va a ser. Quería agradecer primero a los del Instituto por haberme invitado y a Ana por haber gestionado toda la llegada. Para nosotros es un gusto poderles hablar. Sí quería decirles que, bueno, como especialmente porque están en un momento tan crítico, toda la evidencia que voy a presentar es de otros países. Ustedes conocen mucho más el suyo que nosotros, y entonces todo tiene que ser contextualizado y interpretado en lo que es posible en España. Pero la presentación que les voy a hacer es primero una pequeña introducción que siempre es útil hacer porque a veces desde el lado de educación nos olvidamos cómo interactuar con los economistas y con los que al fin y al cabo nos van a determinar cuál es el presupuesto para educación y por qué vale la pena invertir en educación y hacer las políticas adecuadas. Y la verdad es que la evidencia nos demuestra el importante rol que la educación juega en el desarrollo económico y en la productividad. Y sabemos, por ejemplo, en la región en la cual yo trabajo, América Latina y el Caribe, ese es uno de los grandes desafíos para nosotros, lograr mejoras en toda la vida de todas las personas, porque al fin y al cabo el desarrollo económico implica, es un conjunto de cada individuo de sus acciones que se miden a nivel de un país, pero que realmente afectan a cada individuo. Luego vamos a hablar de cómo está la situación de la educación en América Latina y el Caribe, y incorporé por esta ocasión alguna evidencia o algunos datos sobre España. Ustedes los conocen y sé que en la prensa acaba de salir información muy reciente sobre el PIAC, el cual no me dio tiempo de incorporar. Pero creo que los diagnósticos de ambas regiones, o sea, de España de América Latina, son bastante similares. Es impresionante, a pesar de todos los años en que nos han dejado ser independientes, lo mucho que nos parecemos. Y finalmente quisiera abordar el tema de cuál es la meta de un sistema educativo que logre éxito, las dimensiones del éxito y las líneas de acción que desde el BID nosotros hemos identificado en base a la evidencia internacional y que pensamos es lo que quisiéramos apoyar a los países. No sé qué tan familiares estén ustedes con el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros somos una institución internacional en la cual España es miembro y uno de nuestros dueños, porque aporta recursos, así como otros países europeos, Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe, todos menos Cuba, son miembros y reciben asistencia del banco. Esa asistencia va en la forma de préstamos a los gobiernos y a algunas instituciones privadas, y también en forma de asistencia técnica que no reembolsable, vamos a decir, donde el banco y los donantes, como somos un banco de desarrollo, no solo un banco que presta y gana por prestar, nos preocupan temas de desarrollo. Entonces en educación tenemos una cartera bastante grande de préstamos de inversión a los países de la región y también de cooperación técnica, donde hacemos estudios, donde a veces hacemos proyectos de menor escala, pero los evaluamos bien para luego hacerlos escalables, ¿no? Eso como introducción. Mi división trabaja solamente el lado de educación pública, entonces, como dijo en la introducción, mi enfoque es en la política pública. Nosotros tenemos también un lado privado del banco que hace préstamos a instituciones privadas, y en los casos en que trabajan en educación, miembros de mi división pues colaboran para darles el aporte técnico. Nosotros tenemos en mi división alrededor de 35 profesionales, de los cuales alrededor de la mitad están en países de la región permanentemente y la otra mitad están en ¿cómo se dice? Headquarters, en la sede del banco, que es en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos. Bueno, empiezo con por qué la educación es importante para el crecimiento económico. Y este gráfico les muestra en el panel izquierdo el número de años de secundaria de niños. ¿Me escuchan si me volteo o no? Y del lado derecho, puntajes en pruebas internacionales. En el eje vertical, en ambos gráficos, está la tasa de crecimiento económico. Y cada punto es un país para el cual tenemos el número de años de secundaria. Estos son datos relativamente viejos de un estudio de Robert Barro, pero muestra que, si ustedes ven el panel izquierdo, que dispersos están los países solo en función de años de secundaria. Cuando vemos ya en función de lo que saben los chicos, esa relación es mucho más estrecha. Ese es el mensaje de esta gráfica, que
para nuestra región, y me imagino que por lo que veo en España es muy importante, que no basta con lograr que los estudiantes estén en el sistema educativo. Nosotros hemos en América Latina logrado que entren en primaria a la edad adecuada, que retengan, después les presentaré un poco de datos sobre eso, pero lo que no estamos logrando es que aprendan, y en parte eso explica, en gran parte, según algunos, entiendo que estuvo Eric Hanushek recientemente, él tiene una investigación que ahora les mostraré, espero que no sea repetitiva. Esta, por ejemplo, este gráfico el seguro se los mostró, donde él ha hecho estudios donde logra comparar todos los puntajes en todas las pruebas internacionales que se han llevado a cabo desde mediados de 1960, de los 60 hasta hoy, para todas las regiones del mundo que han participado, y las equivale en una escala que puedan ser comparables. Y él dice que cuando él pone el puntaje condicionado en el origen del desarrollo económico que tenían, ¿no? O sea, porque como dice él, es más fácil aumentar mucho puntos, vamos a decir, o mucho crecimiento si uno está en un nivel muy bajo, y es más difícil a medida que uno tiene más logros, pues aumentar mucho. Entonces hay que condicionar en el punto de partida, pero una vez que uno condiciona en ese punto de partida y uno mide el crecimiento económico, el puntaje explica prácticamente toda la variación en crecimiento entre regiones, donde está África al fondo con los puntajes más bajos, seguidos de Latinoamérica, seguidos de Europa, la Comunidad Europea, de los países del Commonwealth, que son de descendencia inglesa, luego los del Medio Oriente, luego Europa del Norte, Europa del Sur y Asia arriba, con las tasas más grandes de crecimiento y también de logros académicos. En este gráfico es otra forma de mostrar la relación ya a nivel individual que tiene la educación en los ingresos y cómo está cambiado en el tiempo. Si vemos en este gráfico, vemos el puntaje de matemáticas para hombres y en el de derecha para mujeres. En el eje vertical está el salario por hora, y estos son datos más o menos de los 90. Vemos que los que se graduaron en 1972, hombres, aquí arriba, la línea es bastante plana, es decir, el salario no variaba mucho según el puntaje. Y si vemos para los que se graduaron mucho después, en 1980, que están en el mercado laboral ya en los 90 y posteriormente, ven que esa línea es bastante profunda y como dice Hanushek, explica muchísimo la habilidad cognitiva, las competencias que uno tiene, lo que uno puede producir y por tanto lo que uno gana en el mercado. En el caso de las mujeres es igual, pero como hay cierta discriminación por género en casi todos los mercados, incluyendo Estados Unidos, vemos que los salarios promedios son más bajos para mujeres que hombres. Y estos últimos datos del Banco Mundial, un estudio sobre conocimiento, innovación y competitividad en Brasil, muestra que a principios de 1960 el crecimiento en Corea del Sur y en Brasil, el PIB real per cápita era muy similar. Y si vemos ya a mediados del 2000 la gran diferencia, y ellos tratan de explicar usando análisis econométricos qué tanta de la diferencia en crecimiento entre Corea y Brasil se explica por factores, vamos a decir, de inversión de capital versus inversión en humano y productividad. Y encuentran que la gran diferencia se explica por la diferencia en productividad entre los dos países. Si Brasil hubiera aumentado en conocimiento lo que Corea ha aumentado, tuviera hoy en día niveles similares de desarrollo económico. Bueno, ahora vamos a pasar a América Latina y el Caribe y a educación específicamente. Este gráfico es fácil de entender, una vez se los explico. Lo que tenemos de este lado es las tasas de matrícula por nivel educativo desde inicial, primaria, secundaria y superior en este periodo, en los 2000. Y de este lado es como el espejo, ¿no? Es lo mismo, pero este es 0 y aquí está el porcentaje de la población que está matriculada en estos niveles, pero en los años 90. Y vemos que en la región ha habido un gran progreso, especialmente en los niveles inicial, donde antes teníamos muy pocos chicos matriculados, en nivel primario, donde tenemos ya la totalidad en los grados más altos, y en secundaria también, y en terciaria. Todavía no tenemos cobertura completa, sino básicamente en primaria y al principio de secundaria, pero hemos avanzado mucho.
De hecho, hoy en día, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, casi todos los niños entran en la primaria en la edad adecuada, 7 u 8 de cada 10 entran a la educación secundaria y aproximadamente un tercio de todos los graduados de secundaria van a estudiar algún tipo de educación postsecundaria, ya sea un instituto superior técnico o una universidad. Sí tenemos un problema que entiendo que también aquí es grave, que es el tema de la deserción en secundaria. O sea, aquí hablamos de que un tercio de los que se gradúan, pero alrededor del 50% de los que entran, de este 7,5 de 10, de este 75%, no termina la secundaria. Este es un problema que tenemos muy grande y estamos también pensando en estrategias para retener y darles una formación distinta para que los jóvenes opten por quedarse. Aquí tienen los datos de España. Y es interesante ver que en España el acceso, la tasa neta de matrícula, o sea, los niños en edad escolar que asisten al sistema educativo, es igual o superior al de la OECD. Y América Latina los está alcanzando, pero todavía no estamos tan alto como ustedes. O sea, ustedes no tienen realmente un problema de acceso. La inversión pública en educación ha aumentado en América Latina y el Caribe y también en España. Pero en nuestros países, incluyendo España, sigue siendo por debajo del promedio que invierten los países, otros países de la OCDE, que están en la línea roja. Algo positivo para nuestra región, y aquí les puse en un circulito a España, es que nosotros tenemos varios de los países, especialmente México, Brasil y Colombia en matemática, y luego Chile, México y Brasil les voy a mostrar en lectura, entre los que más han mejorado en los puntajes de PISA. O sea, estos son países que han participado más de una vez en PISA y luego tomamos la diferencia en los puntajes en una prueba, por ejemplo, el 2000 al 2009 o el 2003 al 2009, y vemos quiénes, entre todos los países que han participado en PISA, cuáles han mostrado mejores mejorías. No quiere decir que vamos a decir que estamos alcanzándose, pero por lo menos estamos en el camino correcto. Vamos a decir, en Perú y Chile en lectura también se ven grandes mejoras, y así como Brasil. España, en cambio, no está como estancada o empeorando, dependiendo de la materia. Pero la calidad permanece baja, medida por supuesto por aprendizajes, en este caso en PISA, pero si lo vemos en TIMSS, que es otra prueba internacional, o en PIRLS, nuestros países siempre están por debajo, América Latina mucho más que España, pero en la línea negra les pusimos Finlandia como el país que mejores logros tiene, en la roja está el promedio de la OCDE, en la rosada está España, y en la gris está Brasil, que es un país que tiene más o menos los resultados promedios de la región. Y vemos que nosotros estamos lejos del promedio, ustedes están acercándose, pero no están lejos, pues probablemente de lo que quieren, lo que aspiran a hacer.